La novela a la que le vamos a coger el tono en su primera página hoy fue publicada en 1850, siglo XIX, hace muchos años, pero es muy vigente, es actual. Es decir, en este momento en el que estamos, en que la sociedad está buscando el extremo del extremo o el centro del centro, en el que uno habla del talibán como el musulmán más extremista, pero al lado de ese señor hay uno que es más extremista todavía. En cada uno de los continentes estamos en la búsqueda de quién tiene la razón, quién es el justo. La letra escarlata es una novela que nos devuelve a la reflexión central, y es ¿qué es el ser humano? Y dentro de esa pregunta, una más actual todavía, y es la naturaleza de la mujer, los derechos de la mujer. La mujer frente al ser humano como la gestora del desarrollo, de la continuidad. La letra escarlata fue escogida por J.M. Coetzee entre las muy pocas obras que hacen parte de su biblioteca principal. Tiene una traducción nada menos que de Pepe Donoso, de José Donoso, y son tres personas las traductoras. Vamos a leer el primer capítulo que corresponde al inicio. Son casi 25 capítulos, no están numerados, están señalados con títulos. Este primero dice La puerta de la prisión. Un tropel de hombres barbudos, vestidos con ropas de colores tristes y altos sombreros grises, mezclados a mujeres, unas con capuchas en la cabeza y otras descubiertas. Se hallaba congregado frente a un edificio de madera, cuya puerta de sólido roble estaba tachonada de clavos de hierro. Los fundadores de una nueva colonia, cualquiera que sea la utopía de virtud y felicidad humana que proyecten en principio, siempre ha reconocido entre sus necesidades prácticas primeras la de destinar una parte del suelo virgen a cementerio y otra a solar de una prisión. De acuerdo con esa norma, puede aceptarse con toda seguridad que los primeros pobladores de Boston construyeron la primera cárcel en algún lugar cerca de Cornhill, casi al mismo tiempo que trazaban el primer campo de muertos en terrenos de Isaac Johnson, y en torno a su tumba, que más tarde había de convertirse en el núcleo de todos los sepulcros congregados en el viejo cementerio de King's Chapel. Lo cierto es que 15 o 20 años después del asentamiento del poblado, la cárcel de madera mostraba ya las huellas de la intemperie y otros rastros del tiempo, cosa que daba un aspecto aún más sombrío a su ceñuda y lóbrega fachada. La herrumbre en el pesado herraje de su puerta de roble
la hacía parecer más antigua que cualquier otra cosa en el Nuevo Mundo, hablando de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Como todo lo que tiene que ver con el crimen, daba la impresión de no haber conocido nunca una etapa de juventud. Delante de ese feo edificio, y entre él y las marcas de rueda de la calle, había un cuadro de Prado en el que había crecido la bardana, la cizaña, el estramonio y tanta cantidad de disforme vegetación que evidentemente encontró algo compatible en aquel suelo donde tan temprano había nacido la flor negra de la sociedad civilizada, una prisión. Pero a un lado del portón y arraigado casi en el umbral, había un rosal silvestre cubierto en ese mes de junio con delicadas gemas que parecían ofrecer su fragancia y su frágil belleza al prisionero que entraba y al criminal condenado que de allí salía camino del cumplimiento de su sentencia, en señal de que el profundo corazón de la naturaleza podía compadecerle y ser amable con él. Por extraña casualidad, ese rosal se había conservado vivo a través de la historia, pero no nos atreveremos a determinar si sobrevivió a la antigua y austera tierra virgen tanto tiempo después de la caída de los gigantescos pinos y robles que originariamente le daban sombra, o si, como afirman textos que lo saben de buena tinta, brotó bajo los pies de la santa Anne Hutchinson cuando ésta entró por la puerta de la cárcel. Al encontrárnoslo de forma tan directa en el umbral mismo de nuestro relato, que ahora está a punto de salir por tan infausto portón, no podemos menos de coger una de sus flores y ofrecérsela al lector. Esperamos que sirva para simbolizar alguna dulce floración moral que pudiera encontrarse a lo largo del camino o para aliviar el oscuro final de un relato sobre la fragilidad y la pesadumbre humanas. Luego vendrá el capítulo segundo, la plaza del mercado. La letra escarlata, publicada en 1850, posterior a los cuentos dos veces dados de Nathaniel Hawthorne. Hawthorne se escribía sin la doble B con la que aparece actualmente, porque Natanael, en el original hebreo seguramente, el autor de la letra escarlata, había tenido un tatarabuelo de los Hawthorne, que no tenía la W, pero había sido un juez cazador de brujas, y cuando él escribe la novela, decide de alguna manera desprenderse de ese pasado extremista, donde la religión y la cultura se vuelcan para perseguir en nombre de la religión o de una costumbre o una cultura a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Por eso se habla de la casa de brujas de Salem, sobre todo mujeres. Y él dijo, no creo que ese sea el futuro de la humanidad. Bueno, y nos va a proponer una trama más conflictiva todavía. No es solamente la que se, sino todo ese
esa trama que tiene que ver con la culpa, con el adulterio, con el pecado, con el puritanismo, etcétera. La letra escarlata está en 1850, pero es 2021. Léanla, léanla. Sigue siendo, además, increíblemente escrita por Hawthorne, un autor que fue elogiado por Poe, muy criticado por otros, muy discutido, muy polémico, pero no importa, sigue siendo uno de los libros de las novelas más importantes de toda la literatura del mundo. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.